Hola peripatéticos espirituales, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad que yo no pensé que iba a hablar sobre este tema, pero hace un tiempo que vengo prestando mucha atención y me ha llamado justamente mi atención que hay gente, y mucha gente, y ahora veo que también los chicos jóvenes, mis peripatéticos, mis alumnos y alumnas, que tienen como una predilección o un gusto sobre los duendes. Entonces mira de lo que te voy a hablar hoy. Duendes, ¿qué entendés por duendes? ¿Qué son los duendes? Los duendes son espíritus, son egregores, son guardianes energéticos, son parásitos, son larvas energéticas. ¿Qué son? Si nos remontamos a las leyendas y a los mitos, o ponele, vas al campo y le tienen miedito a los duendes y mucho respeto. Pero ahora volvamos acá, a la ciudad, a donde habitamos nosotros. Yo no le había prestado atención a este tema. La misma gente me hizo prestar atención para investigar sobre este tema. Y bueno, yo ya había leído el libro de Allan Kardec que hablaba justamente sobre los duendes, y después lo relaciono con la gente que tiene estos duendes en su casa. Y no obstante eso, estos lugares que venden todas cosas para el desarrollo espiritual están llenos de duendes. Duendes en forma de lápices con los duendes, muñequitos de duendes. Pero me parece que tenemos que informarnos un poquito. ¿Qué son los duendes? Primero tenemos que entender que esas imágenes son inanimadas. No sé si vos sabés, y si no, rápidamente te lo recuerdo. Hay grados que tenemos en nuestros grados de vida. Tenemos el grado más bajo de vida, es el inmaterial, el que no tiene vida. Un ejemplo sería una piedra. Una piedra no tiene vida propia, una roca. Vos tenés que, si vos ves una piedra, vos ves que esa piedra no se mueve solo, la movés vos. Entonces se llama que es el grado más bajo de vida. Después viene el segundo grado de vida, que lo podríamos llamar, ya que está muy de moda empezar a hablar con propiedad, muy de moda cuando digo que hoy cuando queremos hablar sobre nuestra existencia hablamos en una realidad 3D. Entonces, los vegetales sería la realidad primera D. Después viene el tercer grado de vida, segundo grado de vida, el primer grado de vida, es decir, tendríamos el inmaterial, y el primer grado de vida serían los vegetales o primera D, primera dimensión. Segundo grado de vida serían, ¿por qué el primer grado de vida los vegetales? Porque tienen automovimiento, se mueven por sí mismos. Segundo grado de vida serían los animales. ¿Por qué los animales? Porque tienen conocimiento sensible y tienen instinto. Por eso tienen un grado más que los vegetales. Estaríamos ya en el plano 2D. Y después vendríamos nosotros, los seres humanos, que a diferencia de los animales tenemos cogito, razonamos, pensamos. Por eso mi amigo Descartes dice cogito ergo sum, pienso luego existo. Y es lo que nosotros denominaríamos plano 3D. Ahí rápidamente te hice un breve resumen
de los grados de vida. Después, por supuesto, que vienen grados superiores de vida. Pero vamos a llegar ahora por lo menos hasta el nuestro, que sería el grado de vida, el tercer grado de vida, el humano, y el 3D. Ahora bien, vamos a ver un poquito. Si nosotros tenemos en el jardín duendes o compramos muñequitos, estaría dentro del inmaterial, porque no tienen vida. Estaríamos en el concepto, ¿viste? Como el de la piedra, más o menos una idea así. No tienen vida, es algo inmaterial. Ahora bien, vos sabés que con la gente que he hablado, me dicen, pero ¿cómo que no tienen vida, Flavia? Si se mueven. Y yo me acuerdo, no te voy a decir el nombre, pues es una persona conocida, cuando miraba televisión, me acuerdo que le hicieron un reportaje a un médico muy conocido, que en su terraza estaba lleno de duendes, de esos enanitos de jardín, y él decía que los ponía mirando para un lugar y él se daba vuelta y giraban. Que fue muy interesante ese reportaje. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo puede pasar eso? Yo conozco muchísima gente que me dice, Flavia, me sacan la llave, me las esconden, o generan disturbio. ¿Quién te genera disturbio? ¿Quién te saca la llave? Los duendes. ¿Y estás seguro? Sí, porque yo después los amenazo, le digo, si me traes esto te doy un caramelo, lo que soy, y aparecen. Bueno, acá es donde me quiero detener. Tenemos que empezar a aprender a entender las cosas. Porque cuando yo digo ignorantes, que tenemos estamos compuestos de un gran porcentaje de ignorancia. Si vos te vas a la etimología de la palabra ignorancia, es falta de conocimiento. Así que no estoy ofendiendo a nadie, no se me ofenda a nadie cuando digo que somos ignorantes. Hay falta de conocimientos, porque si la gente considera que si la llave se les pierde es porque el duende que tienen en la casa se lo sacó, habría que preguntarse cómo hacen. Bueno, y acá viene el tema que me parece interesante que nos detengamos a pensar. Esos seres inanimados, como ser un duende, estos duendes de jardín, o el otro día me trajeron unos duendes que son en forma de lápices, muy simpáticos, no tienen vida, por eso se les llama inanimados. Si van a tener vida, quiere decir que algo los anima. ¿Qué los anima? Y ahí venimos al tema de espíritus. Espíritus, como puse yo, espíritus o egregores. Bien, o entidades. Vamos a hacer primero una distinción. ¿Hay una distinción entre espíritus y entidades? Sí, hay una distinción. Los espíritus son normalmente autónomos e independientes. No conforman ninguna unidad colectiva. Ellos son espíritus que desencarnan. Es decir, ¿qué significa desencarnar? Encarnar significa que ese espíritu encarna en un cuerpo humano para vivir una vida. Y desencarnar es lo que nosotros conocemos como muerte. La muerte, en realidad, para el espíritu es desencarnar, es dejar ese cuerpo, esa materia, para desencarnar y seguir su proceso evolutivo. Y ahí aparecen, fíjate que yo te hablé hasta 3 grados de vida y hasta 3 grados de plano, 3D. En realidad hay mucho más planos, que justamente esos planos, cuando el espíritu desencarna, es decir, cuando nos enfrentamos a la muerte, ese espíritu desencarna, deja esa materia
para seguir su proceso evolutivo y evolucionar hasta el grado que tenga que evolucionar. Después, en todo caso, si este tema te llega a interesar, si te parece, comentámelo y dedico un video a este tema. Estos espíritus pueden estar dentro de los grados inferiores o superiores. Yo me hice una breve síntesis. Esto lo tomé sobre lo que te voy a decir ahora, lo basé en el planteo que hace Allan Kardec en el libro de los espíritus. Él divide a los espíritus en tres órdenes. El orden más bajo, él hace una pirámide de tres. El orden más bajo serían los espíritus imperfectos. Estos espíritus imperfectos son espíritus donde la materia predomina, es decir, predomina sobre el espíritu. Después tenés los espíritus, el segundo orden, que sería el predominio del espíritu sobre la materia. Y tienen deseo al bien. En cambio, los espíritus imperfectos no tienen deseo al bien, sino al mal. Después vamos a hablar qué significa bien y mal. Y por último, el primer orden, que serían los espíritus buenos, los espíritus puros. Dentro de los espíritus imperfectos están divididos a su vez en 10 clases. La 10ª clase de estos espíritus impuros son los espíritus más malos en su vida encarnada o desencarnada. Si estamos hablando de la vida encarnada, es decir, que tienen un cuerpo, tienen una materia, son estos espíritus encarnados que son asesinos, ladrones, hipócritas, sensuales, envidiosos, bueno, todo lo que estaría rondando en las cosas más, en la hipocresía, en la codicia, en la avaricia, etcétera, etcétera, como espíritus encarnados. Y como espíritus desencarnados, vos te das cuenta, porque hay gente que dice, ay, bueno, pero algo me habla. El espíritu más impuro, cuando se comunica con las personas, tiene un vocabulario muy grotesco, porque tanto encarnado o desencarnado, el problema no es su ignorancia a nivel verbal o comunicativo, sino es la ignorancia moral. Entonces se expresan de la misma manera que se expresan encarnados, se expresan desencarnados. Así que no es tan difícil poder darse cuenta que ese impulso o eso que vos escuchás, que sentís que te dicen, no sé, que te instan a ser más codicioso, más avaro, más envidioso, por la manera de comunicación te das cuenta que estás ante un espíritu impuro, bajo. El 9º orden se encuentra en espíritus que no se los puede considerar malos como el 10º orden. Sí tienen malicia, son frívolos, son traviesos, les encanta y les divierte generarle a las personas conflictos, y ahí entran los duendes, que habitan los duendes, estas estatuas de jardín o estos lápices con los duendes arriba, o los gnomos o los diablillos, o todas estas imágenes que están relacionadas a estos personajes. Bueno, ahí están los espíritus del 9º orden. Son los espíritus que estamos hablando en el orden más bajo que hay. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el conocimiento? Porque depende de cómo te relaciones vos con ellos, vas a marcar la diferencia. Si vos, a partir de esta charla que estamos teniendo, empezás a entender, si tenés un duende en tu casa,
sea en el jardín o lo tenés como un, no sé, un adorno. Y vos sabés, no sé, si te falta la llave, sabés qué es, se lo relacionás a ese duende. La relación con este duende es importante. ¿Por qué? Porque tu relación con él va a marcar la diferencia. Si vos al duende lo tratás como una entidad y le decís, bueno, a ver, si vos me haces tal cosa, yo te voy a dar caramelos. Entonces, el duende te concede eso que vos le pedís, o esa imagen que vos tenés ahí le concede lo que pedís y vos le das chocolates o le das caramelo y ves que esos caramelos desaparecen. Entonces estás vos tratando a ese espíritu, lo estás transformando en una entidad. Las entidades se manejan en los espacios más inferiores, son las energías más negativas y trabajan en el nivel más inferior que podemos tener. Ahí podés pensar que está el miedo, está la ira, está la bronca, está la envidia. En esos planos estamos hablando. Entonces, vos tenés que tratar a estos seres no de esa manera. Vos lo tenés que tratar desde el amor. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser seres que vayan evolucionando. No le tenés que prometer nada, le tenés que agradecer por estar ahí si te gustan, porque cuidan de tu casa, porque cuidan de tu vida, porque cuidan de tus cosas y porque ellos colaboran a la armonía y a la paz del lugar. Pero no le tenés que prometer nada, no lo tenés que tratar como una entidad. Cuando vos tratás a alguien como una entidad, algo como una entidad a la cual le pedís cosas, la estás bajando en su nivel vibratorio y la estás bajando y estás trabajando en energías muy densas. Estamos hablando de planos sutiles y los duendes, los gnomos, son parte de los elementales. Por eso es tan importante que conozcas, por eso es tan importante que entiendas que no es una pavada, no es para reírse, porque si algo mágicamente cobra vida y que la magia acá no existe, por eso te estoy hablando desde una visión científica, si no te invito a que vos leas el libro de Allan Kardec, no es nada malo. Él es el fundador del espiritismo pero como una filosofía, como una idea filosófica. Además es el evangelio del espiritismo. El evangelio, ¿por qué? Porque él toma a Cristo como su referente, pero no como a Cristo como lo plantea la religión católica, sino como Cristo como uno de los seres más elevados que hay, que están en el, viste que yo te hablé recién de 3 órdenes, están en el primer orden. Buda, Cristo, Sócrates, Platón, son los espíritus más puros que hay. Te invito a que veas la película de Kardec, es muy interesante, porque quita todo el dogma. Es decir, no te habla ni de la resurrección, ni del infierno, ni del pecado, lo quita totalmente. Te habla de la reencarnación y hay que hablar de la reencarnación. Después voy a hacer un video para explicar qué significa reencarnación, qué significa la reencarnación vista desde la migración del alma, la reencarnación vista pero desde el concepto real de reencarnación. Y existe desde que existen los tiempos. Vuelvo a repetir, yo respeto absolutamente todas las corrientes religiosas, pero ya es hora de que el ser humano empiece a elevar su conciencia y empiece a adquirir conocimiento. No podemos repetir, si quieren sí lo pueden hacer, pero llega un momento que el ser humano debe interpelarse, repetir cosas que hasta nosotros mismos nos hace ruido.
es evolucionar. Dios o el universo o la energía primera o un ser superior o como quien quiera llamarlo, si le compartió algo a esta creación humana es la inteligencia, la libertad y la moral. Entonces hay que despertar conciencia, hay que comunicarse, hay que tener una apertura de conciencia para entender de lo que estamos hablando. Y te invito, yo no predico ninguna religión, ningún dogma. A mí lo que me interesa es investigar y saber. Y cada día tener mayor apertura de conciencia para poder entender. Peripatéticos espirituales, en la medida que ustedes despierten la conciencia, en la medida que ustedes se equilibren todos los chakras, en la medida que se junten los dos hemisferios y se comuniquen con quien ustedes crean, porque desde la razón vas a llegar al punto de entender que hay algo superior que es creador de todo esto, que yo en la medida que disponga más de tiempo voy a ir grabando videos y explicando desde qué manera, Flavia, profe Flavia. Me encanta, a mí me encanta cuando mis alumnos me dicen profe, me encanta porque lo negué muchos años, mi don de profesora, y es lo que tendría que haber reconocido hace muchos años. Así que bueno, a partir de mis errores y de mis equivocaciones, hoy te digo, me encanta que me digan profe. A partir de diferentes puntos de vista. Yo no me centro en uno solo. Vamos a ver todos los temas, pero a partir de diferentes corrientes, diferentes puntos de vista, y vas a ver que van a converger todos en uno. Tu propia razón te va a llevar a que vos puedas unir todas las cosas que de a poquito vamos uniendo. ¿Te acordás que en el video anterior hablé de Masaru Emoto, el poder del pensamiento? El universo, nosotros estamos compuestos de agua. Acá no te hablé todavía la diferencia de entidad a espíritu. La entidad normalmente no son autónomas, sino más bien colectivas. Viste que te dije hace un ratito que la diferencia entre los espíritus y las entidades es que una tiene conciencia autónoma y la otra, la entidad, es más que nada una conciencia colectiva. El concepto de egregor es cuando las personas, ahí te surge claro la ideología. ¿Qué es la ideología? Son egregores, son personas que se agrupan para, por su propio poder mental, por ese poder, ese deseo de que esa idea cobre vida, y no tienen idea, no, yo digo que no tienen idea, yo creo que tienen idea de lo que están haciendo. Porque una ideología es darle vida a esa idea. ¿Cómo se la da vida? En forma colectiva. Personas con el pensamiento, deseando y utilizando el poder de la mente, se le da vida a esa idea. Pero el tema es que después esos egregores, fíjate, buscá etimología de la palabra egregor y ahí te lo voy a explicar muy bien. Y buscá el egregor como el egregor a nivel social, el impacto que es. Una ideología. Me pasa que muchas veces toman autonomía propia. Si no la destruye la misma colectividad que la creó, toma autonomía propia y puede hacer estragos. Y las entidades, ahí entra en la parte más baja vibracional. Entonces, a ver si puedo hacer un video corto. Para resumir, si tenés duendes, si tenés gnomos, tratalos, elevalos energéticamente, tratalos con amor, agradecimiento y no le pidas nada. Agradecele por ser parte de tu vida, por conformar
con amor tu vida, ser parte de la familia, elevalos, no los bajes. Agradecele, hacelos que vibren en amor, no les prometas nada, no les pidas nada, no los bajes como entidad. Dales el lugar que les corresponde. Sabés que hay espíritus que habitan ahí, pero los espíritus, si vos los tratás con amor y lo ayudás a elevar, ellos necesitan salir de ese orden noveno. Ahí está el tema importante. Ellos necesitan salir de ahí. Entonces, para que salgan de ese espíritu de animar cosas inmateriales, inanimadas, ellos quieren animar cuerpos humanos. Para poder lograr eso, tienen que salir de ese grado tan bajo. Y eso depende de nosotros. No le prometamos cosas. Agradezcámosle por ser parte de nuestra vida, por estar protegiendo nuestras casas, nuestras vidas. Muéstrenle amor y respeto para que ellos puedan elevarse y van a dejar de ser traviesos, malos, van a dejar de reírse porque te esconden la llave o porque te hacen caer de la escalera, porque justamente son maliciosos, son traviesos. Y si no, pregúntale a la gente que los tiene. En el campo les tienen un miedo y un respeto terrible. Entonces, depende mucho de nosotros. Y ahí es donde digo, hay que salir del estado de ignorancia. Hay que empezar a tener conocimientos peripatéticos, espirituales. El saber te cambia la diferencia y el entender te la cambia totalmente. No sé si me quedó algo más. Te invito a que leas, que te interiorices en lo que plantea Allan Kardec. Está muy bueno, muy interesante. Mirá la película, se llama Kardec, está en Netflix o en YouTube. Y después mirá Las vidas del chico Javier. Leer el libro te va inclusive a sacarte del miedo y del apego que tenemos al tema de la muerte. Yo pronto voy a dar una charla sobre el tema de la muerte. La vengo posponiendo porque se me van superponiendo con cosas que tengo que hacer. Pero es una charla que va a ser muy interesante, que si logro grabarla también la voy a subir en video. Es muchos años de estudio que voy a tratar de resumir en una charla de un rato con mis peripatéticos en los que podamos encontrarnos acá y charlar un poquito, para poder empezar a entender qué es la muerte, tánatos, y qué es la vida, zoe. Dos conceptos tan interesantes. Y el entender que somos un espíritu con un alma que vive muchas vidas. Ese es el próximo tema que vamos a tratar. Y te dejo también siempre la pregunta, si hay algún tema que querés que tratemos, dale, decímelo. Y ojo con los vampiros y las larvas energéticas, ojo con eso. Un duende que vos le pedís cosas, ese va a ser un punto o un portal energético negativo. No te olvides que cuando nosotros utilizamos energías densas, esas energías se van a convertir en portales energéticos, pero negativos, no positivos. ¿Sí? Entonces, aprendamos, ¿sí? Aprendamos, conozcamos, entendamos, y ahí va a cambiar todo. Muchísimas, pero muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. El ser de la profe Flavia saluda a tu ser. Namaste.